Entonces, esta es la sesión de clase número 7. En ella pues veremos un repaso con un ejemplo, mediante un ejemplo del teorema de Pitágoras que vimos la vez pasada y lo de las razones trigonométricas. Y empezaremos luego con el tema de componentes de un vector. ¿Listo? Entonces, en este caso nosotros tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, es un triángulo rectángulo, ya sabemos, porque acá tiene un ángulo recto o de 90 grados. Los otros dos ángulos son ángulos agudos. Entonces, este es el ángulo alfa y este es el ángulo beta. Esos por ahora no nos los están preguntando porque únicamente preguntan la longitud del lado desconocido, que en este caso es A. Entonces, en estos casos siempre utilizamos o empezamos con el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, SA, entonces pasamos SB que está sumando, SB cuadrado que está sumando, y lo pasamos al otro lado de la igualdad a restar, o sea, a hacer la operación contraria. Y nos quedaría C cuadrado menos B cuadrado, esto es una B, igual a A cuadrado. ¿Listo? Entonces, ahí despejamos entonces lo desconocido, que en este caso es A, ¿cierto? A, pero pues todavía está al cuadrado. Podíamos sacar raíz cuadrada a ambos lados de una vez, pero pues para no escribirla hasta el final, pues reemplacemos y al final le ponemos raíz cuadrada. Entonces, C, según el enunciado, vale 15. Entonces, encerramos eso entre paréntesis, al cuadrado, menos B vale 12 metros al cuadrado igual a A al cuadrado. Entonces acá 15 al cuadrado, entonces 15 al cuadrado son 15 por 15. Entonces eso me da 225 metros cuadrados. Entonces se elevó al cuadrado tanto la cantidad como la unidad, porque es el exponente afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Menos 12 al cuadrado, 12 por 12 es 144, y m al cuadrado, pues queda m cuadrado, igual a A al cuadrado. Entonces aquí tenemos 225 menos 144, y eso me da 81 metros cuadrados. Se hace la resta y se coloca la misma unidad, que en este caso es metros cuadrados. Y eso es igual a A al cuadrado. Ahora sí, como ya tenemos un solo resultado, pues para terminar de despejar A cuadrado, pues sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. ¿Listo? Ambos lados de la igualdad. Entonces, la raíz cuadrada de A cuadrado es A.
Y la raíz cuadrada de 81 es 9, porque 9 por 9 es 81. Y aquí contamos con la suerte de que la raíz nos dio exacta. Si no, habría que copiar como mínimo 2 cifras decimales. ¿Listo? Pero acá en este caso es exacta, no hay cifras decimales. Y la raíz cuadrada de m cuadrado es m. O sea que ya averiguamos cuánto vale A. A es 9 metros. Entonces, de este tema que ya se había explicado la vez pasada, ¿tienen alguna duda? No, ya. No hay dudas, muy bien. Venga, miramos si todos tienen el teléfono, ¿el qué? Ahí le activo el micrófono a Darwin, a Viracacham y a Stephanie para que puedan participar. Listo. Entonces es mejor que nos veamos a través de este link, porque en este link yo tengo activada la presentación. Y pues en el otro hay que esperar hasta que nos lo activen y eso nos retrasa, nos quita tiempo. Bueno, entonces ya tenemos el resultado. Ahora, en el ejemplo 2, tenemos que nos dan dos ángulos y un lado. Entonces, uno de los ángulos es este de 90 grados. Así no está escrito, este cuadrito en una de las esquinas nos indica que este ángulo es el ángulo de 90 grados. Entonces tenemos este ángulo de 90 grados, el ángulo alfa y el lado A que es de 6. ¿Listo? El lado A que es de 6. Y entonces nos dicen que hallemos los lados faltantes. O les digo que vamos a hallar los datos faltantes. En este caso, el ángulo desconocido beta, la hipotenusa C y el cateto B. Eso es lo que vamos a hallar. Entonces, yo sé que en todo triángulo la suma de los ángulos internos es 180 grados, pero como ya el ángulo recto es 90 grados, ¿cierto? Entonces, la suma de los ángulos agudos, o sea, alfa más beta es 90, porque 90 más los 90 que vale el ángulo recto, pues me dan los 180. Y ahí se cumple la regla de que la suma de los ángulos internos en todo triángulo es 180 grados. Entonces, nosotros empezamos así. Según esa regla, alfa más beta es 90 grados. Los ángulos agudos 90 grados. De esos dos, el beta es desconocido, entonces lo vamos a despejar, pasando el alfa de sumar a restar al otro lado de la igualdad. Entonces, beta es igual a 90 grados menos alfa. Pero alfa ya tenemos su valor. Su valor es 43 grados. O sea que la resta de estos dos me da 47 grados. Miren a ver si está bien esa resta. Entonces, ya tengo ese resultado. Ya tengo ese resultado. Ya tengo el ángulo beta. Listo. Ahora me hace falta hallar el lado B y la hipotenusa C. Entonces, para eso voy a usar razones trigonométricas para
pues para trabajar sobre ese tema, ya que lo que me interesa es que con eso puedan resolver el segundo punto del taller 2.2. Entonces, digamos, con la función tangente, como no tengo la hipotenusa, voy a usar una razón trigonométrica que me ayude a identificar o a utilizar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, voy a usar el ángulo alfa. Entonces, tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Voy a usar eso como abreviatura. CO cateto opuesto y CA cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto es el que se opone a la abertura del ángulo alfa. Entonces, en este caso, el cateto opuesto es A, ¿cierto? Es el que se opone a esta abertura. Entonces, es el cateto A. Sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente es el lado que hace parte del mismo, o el cateto que hace parte del mismo ángulo. Entonces, si usted observa, B es uno de los lados del ángulo alfa. Entonces, por eso, ese es el cateto adyacente, porque es el que está ahí al lado, ¿cierto? Del ángulo alfa. Ese es el cateto adyacente. Entonces, ese es el lado B. Y ese es precisamente el que vamos a hallar. Entonces, para eso, cogemos ese cateto B que está dividiendo y lo pasamos acá a multiplicar. Entonces nos queda B es igual, no, ahí me faltó, borremos acá, me faltó B por tangente de alfa es igual a A, ¿cierto? Y ahora ese tangente de alfa está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad a dividir. Entonces me queda que B es igual a A sobre tangente de alfa. Y ya pues nos queda es reemplazar. Entonces acá 6 metros, que es lo que vale A, que es lo que tenemos acá, y tangente de alfa, pero entonces alfa, yo tengo el valor de alfa que es 43 grados. Entonces ustedes en la calculadora, entonces harían 6 dividido tangente de 43. La calculadora tiene que estar en el modo DEC, ¿no? Para que les funcione. Entonces, acá yo les voy a mostrar aquí en la calculadora en línea, pero pues se supone que ustedes tienen allá su calculadora en físico. Entonces, aquí dejamos, acá está en RAD, porque el DEC está más clarito, entonces ahí es que activar que este quede más visible, más oscuro, el DEC, y esa sería la forma de ver que la calculadora nos va a trabajar en grados. ¿Listo? Y entonces acá colocamos 6 dividido tan, el ángulo es 43, cerramos el paréntesis, igual. Y eso nos da 6,43. Entonces, como mínimo, copiamos 2 cifras decimales. ¿Listo? Entonces, acá escribimos que B es 6,43 metros. Ahora, esperen un momentico. Ahora, nos hace falta hallar el
el lado C, que es la hipotenusa. Entonces, para hallar la hipotenusa y utilizar el otro ángulo, entonces voy a usar el ángulo beta. Entonces, voy a usar una razón trigonométrica que me utilice el cateto adyacente de beta, que sería, el cateto adyacente es el que está al lado de beta, ¿cierto? Que sería este. Ese cateto adyacente es el que está ahí al lado y hace parte o es lado del ángulo, de ese mismo ángulo. Entonces, ese sería el cateto adyacente, pero de beta. ¿Listo? Entonces, escribámoslo acá. Cateto adyacente de beta es A. Y la hipotenusa, pues siempre la hipotenusa es C. Entonces, siempre la hipotenusa es C. Esa sí no cambia. Porque es que la hipotenusa es la que se opone a la abertura de este ángulo, del ángulo recto. Entonces, esa sí no va a cambiar. Y además, la hipotenusa siempre es el lado más largo en el triángulo rectángulo. Entonces, esa sí no cambia. Entonces, sería con la función coseno. Coseno de beta, vamos a hablar de beta, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, como estamos hablando de beta, el cateto adyacente de beta es A. Y la hipotenusa es C. Y aquí lo desconocido es ese C, ese valor de C. Entonces paso ese C de dividir a multiplicar. Acá al otro lado de la igualdad. Y el coseno de beta quedaría multiplicando, pasa a dividir. Entonces prácticamente se intercambian de posición entre C y coseno de beta. Entonces C está dividiendo, pasa a multiplicar, queda multiplicando por coseno de beta y el coseno de beta está multiplicando, pasa a dividir. Entonces queda aquí debajo dividiendo coseno de beta. Y acá de arriba nos queda pues lo que estaba ahí arriba, que era A. Entonces acá yo reemplazo A es 6 metros sobre coseno y beta dijimos que valía 47 grados. Entonces aquí 47 grados. Entonces sacamos el resultado de lo que vale C, que sería 6 dividido coseno de 47. Entonces, aquí en la calculadora, 6 dividido coseno de 47 igual. Eso me da 8,79. Copio como mínimo 2 cifras decimales, o sea, la coma y el 7 y el 9. Pero pues son más cifras decimales, pero como mínimo copio 2. Entonces da 8,79 metros. Y de esa forma ya tengo todos los datos del triángulo que me entregaron. Entonces me dieron 3 datos y ya hallé los otros 3, que en este caso son beta, el lado B, el lado o el cateto B, y la hipotenusa C. También tengo que decir que los lados del ángulo recto son los que se llaman catetos, sin importar con qué letra se marquen, ¿no?
pero entonces esos son los catetos, los lados del ángulo recto. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Para resolvérsela antes de avanzar. No, señor. Bueno, listo. De todas maneras, ahí tienen grabado la clase anterior por si tienen alguna consulta que hacer. Entonces, el tema de hoy es componentes de un vector. Entonces, los componentes de un vector se tienen para vectores que estén en la posición horizontal, vertical u oblicua. En este caso nosotros tenemos acá representado un vector rojo. Este vector en rojo es el vector que nos están dando. Y para hallar las componentes de ese vector están proyectando hacia acá y hacia acá, hacia los ejes, una proyección perpendicular. ¿Qué quiere decir una proyección perpendicular? Que forma un ángulo de 90 grados, esa proyección, aquí y aquí con los ejes. ¿Listo? Y ese vector que queda acá, ese vector con esa punta que queda acá, ese vector es B sub X. O sea, es ese mismo vector, pero en el eje X. Y lo mismo acá, ese vector que queda acá, es ese mismo vector, pero en el eje Y. Esos dos vectores, B sub X y B sub Y, se pueden expresar como una pareja ordenada, donde el primer componente es X, es lo que corresponde a X, y el segundo componente de la pareja ordenada es lo que me corresponde a Y. Eso siempre va a suceder así. Lo primero escribo lo de X y luego lo de Y. Y también a ese vector se le puede hallar la norma o magnitud, utilizando algo que nosotros pues ya habíamos trabajado, que es el teorema de Pitágoras. O sea, se puede saber el largo de ese vector, cuánto mide de aquí a aquí, utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, en este caso, como norma y vector, o vector, vamos a utilizar un símbolo con dos rayas así verticales. Me va a indicar norma o magnitud, y eso es la raíz cuadrada de b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado. ¿Listo? Y todo dentro de la raíz cuadrada. Entonces, esto es una aplicación del teorema de Pitágoras. Y eso es para saber la norma o magnitud de ese vector. Asimismo, usando las razones trigonométricas podemos hallar las componentes de ese vector, o sea, cuánto vale b sub x y cuánto vale b sub y. En este caso, utilizando la razón trigonométrica coseno respecto a este ángulo alfa. Entonces, ¿por qué se usan las razones trigonométricas en este caso? Porque aquí se forma un triángulo rectángulo. Y este cateto, que correspondería, este que voy a marcar acá, ese que correspondería al cateto opuesto de alfa, pues tiene la misma longitud que B sub y, ¿cierto? Entonces, B sub y va a ser el cateto opuesto de alfa. Y B sub x va a ser el cateto adyacente de alfa. Entonces, en este caso, coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es B sub x y la hipotenusa en este caso es V, que es el vector inicial. Luego se pasa, para despejar B sub x, se pasa ese V de dividir acá a multiplicar, y me queda que V sub x es V por coseno de alfa, y tendríamos la primera componente del vector. Entonces, para saber la primera componente de ese vector, pues necesitamos saber la norma del vector, que es V, y el ángulo. O sea, este alfa debemos saber cuánto vale. Entonces ya multiplicamos
V por coseno de alfa y sabemos cuánto vale B sub X. En el caso de B sub Y, tenemos que seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero el cateto opuesto de alfa es B sub Y, como ya había dicho, y la hipotenusa es V, que es la que tenemos acá. Entonces, para despejar V sub Y, pasamos este V de dividir acá a multiplicar. Entonces nos queda V sub Y igual a V por seno de alfa. Esas dos ecuaciones las vamos a tener ahí anotadas porque ya no nos vamos a poner a hacer este despeje, sino vamos a utilizar estas dos ecuaciones para hallar las componentes directamente. ¿Listo? Acá también aparece algo de los puntos cardinales. Entonces acá este N es norte, acá hacia abajo sur, a la derecha este y a la izquierda oeste. En este caso el vector V está en una dirección intermedia entre el norte y el este. Entonces, como está apuntando en esta dirección, se dice que ese vector V apunta al noreste. Noreste. ¿Listo? Si estuviera por acá, cambiemos de color, si estuviera por acá, sería noroeste. ¿Listo? O si estuviera por acá, sería suroeste. O si estuviera por aquí, sería sureste. Sureste, porque es una dirección intermedia entre el sur y el este. ¿Listo? Ahora, en este ejemplo nos dicen que hallemos las componentes de un vector V cuya norma es 10 y forma con la parte positiva del eje X, que es esta. Miren, acá es el punto, ese punto que estoy marcando ahí en azul, es el punto 0,0, es el origen, es el origen. Entonces, de aquí para allá, de ese origen hacia la derecha en lo horizontal está lo positivo. Y de ese origen hacia arriba en Y está lo positivo. Del origen hacia la izquierda está lo negativo y del origen hacia abajo está lo negativo. En este caso las dos componentes van a ser positivas. ¿Listo? Porque están en los semiejes positivos, X y en el semieje positivo Y. Entonces, aquí, para hallar esas componentes, ¿yo qué tengo que hacer? Proyecto el vector mediante una línea perpendicular, o sea que forma 90 grados con el eje X. Y aquí me queda el componente o el vector B sub X. Hago lo mismo para Y. Entonces proyecto aquí, proyecto acá el vector V sub Y. Este es el vector V sub Y. Y esta medida de V sub Y, pues es esta misma que tiene acá el cateto opuesto de este ángulo, que es de 60 grados, que sería el ángulo alfa, que es, entonces el cateto opuesto va a ser V sub Y, que va a tener la misma medida, ese cateto opuesto va a tener la misma medida que la componente del vector en Y. ¿Listo? Por eso se toma el mismo valor, que es lo mismo. Ahora, para hallar las componentes, pues usamos las ecuaciones que vimos la vez pasada. Entonces, en la solución, pues ya representamos la situación. Entonces, V sub X es V por coseno de alfa. V se reemplaza por 10 centímetros
y coseno de alfa por coseno de 60, que es lo que vale el ángulo. Entonces ya en la calculadora 10 por coseno de 60 me da 5 y se colocan las unidades que son centímetros. En el caso de Y, pues ya sabemos que V sub Y es V por seno de alfa. Entonces V por seno de alfa. Y pues reemplazamos V, desde el comienzo nos dijeron que V vale 10, en este caso nos faltó las unidades acá, centímetros, y seno de alfa, alfa vale 60, y ya multiplicamos en la calculadora 10 por sen 60 igual, y entonces ahí me da 8,66 centímetros, que son las unidades. Entonces ya colocamos acá la conclusión. El vector V se expresa como la pareja ordenada. Entonces, en el primer lugar se coloca los componentes de X, que lo que nos dio fue 5. Y en el segundo lugar de la pareja ordenada, colocamos lo que nos dio en Y, que es 8,66. Y estas componentes, como no le ponemos acá las unidades, dejamos por escrito que estas componentes están medidas en centímetros. Entonces, hasta ahí, pues, yo me imagino que lo que hemos explicado, pues, está sencillo. Acá en el ejemplo 4, dice que Carlos se mueve en línea recta de esquina a esquina de una plataforma en movimiento con velocidad constante de 2 metros sobre segundos. O sea, Carlos se mueve de esta esquina a esta esquina. Y ahí está el vector señalando la dirección de la velocidad de Carlos. Pero mientras eso, la plataforma se va moviendo hacia la derecha. En este caso dice que hacia el este, con una velocidad de 5 metros sobre segundos. En la gráfica se representa la situación. ¿Listo? Entonces, en la gráfica lo que hace es una vista superior de la plataforma. Entonces, las llantas de la plataforma pues se van a ver, las llantas, se van a ver como un rectángulo, pero es la vista superior de la situación. Ustedes que ven algo de dibujo técnico. Y pues tenemos que el ángulo del vector velocidad de Carlos es 37 grados. Y también vemos que la velocidad de la plataforma nada más tiene componentes en lo horizontal, porque como está dirigida hacia el este, pues en lo vertical, como ni sube ni baja, pues en lo vertical, pues su componente es 0. ¿Listo? Porque ya este vector solamente se dirige en lo horizontal. Entonces nos piden en la parte A hallar los componentes del vector velocidad de la plataforma. En la parte B, las componentes del vector velocidad de Carlos con respecto a la plataforma. Y en la parte C, la suma de los vectores velocidad de la plataforma y velocidad de Carlos con respecto a la plataforma. Y en la parte D, la norma y dirección de la velocidad de Carlos con respecto a la vía. Entonces, aquí, para hallar las componentes del vector velocidad de la plataforma, observamos que es este vector que aquí está marcado, acá está marcado en rojo, y que nada más apunta en la dirección horizontal. Entonces, como ni sube ni baja en Y, pues respecto a Y es 0, ¿listo? Y respecto a X, pues sí tiene este valor, que es 5 metros sobre segundos. Entonces, acá lo especifican. Sea V sub P el vector velocidad de la plataforma. Las componentes de V sub P se escriben como V sub P sub X, o sea, el vector velocidad de la plataforma en X, es 5 metros sobre segundos. Y en Y, como ni sube ni baja, pues es 0.
¿cierto? 0. Y esto pues se representa en una pareja ordenada. En una pareja ordenada, pues ya saben que la pareja ordenada es x, y, x, y. Entonces, en el primer lugar se coloca la componente en x, ¿cierto? La componente en x es 5 y la componente en y es 0, con sus componentes medidas en metros sobre segundos. O sea, ya tenemos el primer vector. El vector velocidad de la plataforma tiene una pareja ordenada 5,0. Para hallar las componentes del vector velocidad de Carlos con respecto a la plataforma, entonces acá en el plano cartesiano se ubicó el vector desde el origen que es acá, ¿cierto? Y entonces se hace la proyección de ese vector velocidad de Carlos. Entonces al proyectar eso, ya saben que formando un ángulo de 90 grados acá, entonces quedó el vector velocidad de Carlos, pero en X. Y aquí al proyectar también el vector en el eje Y, pues queda aquí el vector velocidad de Carlos en Y. Entonces, este vector al ser oblicuo, sí tiene valores tanto en X como en Y. Entonces hay que hacer los dos cálculos. Entonces, aquí dice CAV sub C, el vector velocidad de Carlos. Las componentes del vector V sub C se escriben así. Entonces, V sub C sub X va a ser menos V sub C por coseno de 37. ¿Qué le añadimos adicional? Este menos. ¿Por qué le añadimos ese menos? Porque ese menos apunta en la dirección negativa del eje X, porque acuérdense que del origen a la izquierda es negativo, del origen a la derecha positivo, del origen hacia arriba es positivo y del origen hacia abajo es negativo. Entonces en este caso apunta en la dirección negativa del eje X, por eso quedó acá con menos. Entonces V sub C sub X va a ser menos, el menos de la ecuación, V sub C, o sea, velocidad de Carlos es 2 metros sobre segundos por coseno de 37. Ese 37 lo sacamos de la gráfica que nos dieron desde el comienzo, que ahí nos dan el ángulo. Entonces acá multiplicamos 2 por coseno de 37, eso me da menos 1,59 metros sobre segundos. Pues las unidades es únicamente traspasarlas de lo que nos dan acá, metros sobre segundos, al resultado. ¿Listo? Y en el caso de Y, V sub C sub Y, este vector sí es positivo, o sea, se deja sin signo, pero eso indica que es positivo, porque apunta hacia arriba, del origen hacia arriba. Y el ángulo, que es 37. Entonces, V sub C, que es velocidad de Carlos, es 2 metros sobre segundos por seno de 37. Y entonces acá es multiplicar en la calculadora 2 por sen 37 igual. Y eso me da 1,2 metros sobre segundos. Entonces, es normal que nos queden estas unidades, debido a que estamos hablando de un vector de velocidad. Y pues metros sobre segundos es una unidad de velocidad. Entonces, aquí tal vez faltó, bueno, creo que aparece en la diapositiva siguiente, que el vector... Una pregunta. Sí, señor. Dígame. En el VS, después de, o sea, en el último, después de VSY, VS, porque ahí no tiene ni X ni nada. Ese. ¿Este? No, el otro. No, el otro. ¿Este? No, profe, el de abajo. ¿Este de abajo? Ese. Sí. Porque únicamente se coloca, el Y se coloca aquí ¿en la qué? En la componente o sea, aquí donde comienzo, acá, el Y. Pero aquí, si usted se acuerda de la ecuación, este es el vector velocidad de Carlos por seno de 37. O sea, acá sería, si ustedes se acuerdan de las ecuaciones que nosotros vimos antes,
aquí, si ustedes se acuerdan de las dos ecuaciones, v sub x es v por coseno de 37, o sea, se refiere, este v se refiere a la hipotenusa, que en este caso es el vector, y v sub y es igual a v por seno de alfa, o sea, este v es el vector desde el que partimos, por eso aquí al lado derecho de la igualdad no va ni x ni y, ¿listo? Porque eso fue lo que nos quedó desde esas dos ecuaciones, que dijimos que nos teníamos que aprender para tener en cuenta pues, en el desarrollo de estos ejercicios. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Entonces, aquí pues no tenemos v, sino tenemos v sub c, que es el vector velocidad de Carlos. Y aquí lo que les iba a decir es que el vector velocidad de Carlos se puede expresar como una pareja ordenada, primero donde colocamos lo de x y luego donde coloquemos lo de y. Entonces, en lo de x es menos 1,59 y en lo de y es 1,2. ¿Listo? Entonces, estas son las dos componentes. Y obviamente, pues, sus componentes, estas componentes están o tienen como unidades los metros sobre segundos. Pues porque ya sabemos que estamos hablando de un vector velocidad. Y el vector velocidad, pues, tiene ese tipo de unidad de espacio sobre tiempo. Entonces, ese vector velocidad de Carlos tal vez se me olvidó hacerlo ahí en las diapositivas. Entonces hay que tener en cuenta eso que dice ahí en rojo. Ahora dice que en la parte C, la suma de los vectores velocidad de la plataforma y velocidad de Carlos con respecto a la plataforma. Entonces acá lo que se hace es acomodar los vectores uno debajo del otro. Y acá tenemos el vector velocidad de la plataforma que es 5, punto y coma 0, y debajo el vector velocidad de Carlos, que fue el que acabamos de escribir en rojo, menos 1,59, 1,2. Entonces, se suma lo de x con lo de x. En este caso, como las componentes de x están positivas y negativas, se resta 1 menos 1,59. Entonces me da 3,41. Me da positivo porque 5 es el mayor. Entre 1,59 y 5, pues 5 es el mayor y el mayor es positivo, entonces el resultado me queda positivo. Ahora, en los componentes de y, 0 más 1,2, 0 más 1,2, 1,2. Y obviamente esas componentes del vector v, están medidas en metros sobre segundos. ¿Listo? Entonces, ya tendríamos un vector que vamos a representar en el plano cartesiano, que es un vector resultante. Un vector resultante, entonces lo vamos a representar aquí. Entonces, como vamos a representar este vector v, que es el que ubicamos acá, pues de aquí a acá, usamos otro color para diferenciar. De aquí a acá, habrían los 3,41 que me están dando en x. ¿Listo? Y de aquí a acá estarían los 1,2. Los 1,2. Y al unir ese par de puntos, aquí, pues puedo formar el vector v, que es el que me quedó acá, ¿cierto? Ese es el vector resultante. Y ya con ese vector resultante, pues puedo hallar la norma, o sea, la magnitud, cuánto es su largo, usando el teorema de Pitágoras, y cuál es la dirección. O sea, saber cuánto vale el ángulo alfa que aquí forma. ¿Listo? Entonces, para eso, usamos el teorema de Pitágoras como ya habíamos visto. V
en este caso v solo significa que esa es la norma o magnitud del vector, es la raíz cuadrada de la componente de x al cuadrado. En este caso la componente de x es 3,41 metros sobre segundos y al cuadrado, más 1,2 al cuadrado, todo dentro de la raíz, y eso me da 6,31. Entonces, en la calculadora se debe hacer, bueno, en la calculadora de mano se debe hacer, abre raíz, abre paréntesis, para que la raíz me cobije todo, 3,41 al cuadrado, más 1,2 al cuadrado, cierra paréntesis igual, y ahí me da el 3,61. Aquí en la calculadora en línea, para los que tengan, pues como ahora van a tener su computador, pues si no tienen para la calculadora, pues pueden usar la calculadora, una calculadora de estas en línea. Entonces, abre la raíz. Entonces, observen que ahí ya abrí automáticamente ya se abrió el paréntesis. Y entonces acá sería 3,41 al cuadrado. Pero entonces aquí, como no tenemos cuadrado, le oprimimos este que dice x a la y, y de una vez al cuadrado, o sea, le oprimo ese x a la y, ahí me abre el exponente y le oprimo 2. Luego le escribo más 1,2, le oprimo este x a la y para que me abra el exponente, ahí me abre ese cuadrito donde yo oprimo 2 para que me quede al cuadrado, y cierro el paréntesis. Entonces la función de abrir y cerrar ese paréntesis es que la raíz me cobije todo lo que hay adentro. ¿Listo? Y me saque un solo resultado de una vez. Entonces esto me da 3,61. No aproximo ese 1 porque la cifra siguiente para aproximar sería 5 o mayor que 5, pero como es 4, dejo ese valor así nomás, 3,61. Que es lo que me da acá. Y las unidades respectivas que son metros sobre segundos. ¿Listo? Entonces, y nos falta la dirección del ángulo, que está por el ángulo alfa que yo marqué acá. Y entonces la vamos a hallar con la función tangente. Entonces, en la función tangente, pues vamos a utilizar el cateto opuesto, que acá se forma un triángulo rectángulo. Entonces, este cateto opuesto, nosotros sabemos que vale 1,2, que es esta misma medida de acá. Y el cateto adyacente sabemos que es 3,41, que es este lado de acá. Entonces, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto de alfa es 1,2 y el cateto adyacente de alfa es 3,41, que es el que tenemos acá marcado. Y entonces acá 1,2 dividido 3,41 me da 3,1519. Y cojo este tangente y lo paso al otro lado de la igualdad para que me quede como tangente a la menos 1, que es lo que sucede acá. Tangente a la menos 1 de 0,3519 y eso me da 19,38. Entonces, eso sería así. Entonces, en la calculadora en línea, aunque yo me imagino que ya lo hicieron allá en sus calculadoras, sería, aquí oprimimos invertido. En la calculadora de mano debemos oprimir el shift, que es la función inversa de una tecla. Entonces acá, invertido, tan a la menos 1. Ahí me sale arco tangente, que es la función inversa de tangente. Y entonces acá escribimos 0,3519. Cierro paréntesis. Y acá igual. Y me sale el 19,38. Este resultado está en grados debido a que lo que está activo es la función dect. ¿Listo? Que es la que se utiliza para los grados.
y es lo que tenemos acá, en el resultado. Entonces, en conclusión, la persona se mueve con respecto a la vía a una velocidad de 3,61 metros sobre segundos. Con respecto a la vía, porque ya se sumaron las dos velocidades, ¿cierto? La de la plataforma y la de Carlos. En dirección 19,38 grados hacia el noreste. Entonces se dice noreste porque es una dirección intermedia en la que apunta el vector, en este caso el vector V, entre el norte y el este. Entonces se dice noreste. ¿Listo? Profe, o sea que eso sería una coordenada, por decirlo así, el 19,38 grados. El 19,38 hace parte de la dirección. Por eso, ¿Listo? profe, ¿cómo decirle una coordenada, sí? Sí, es O es una una ubicación. coordenada. Es una coordenada, pero entonces hay dos formas de dar la coordenada. La coordenada se puede dar con una pareja ordenada, como lo que tenemos acá arriba, con una pareja ordenada. Y la otra forma de dar la coordenada es el ángulo que en este caso no la dan, el ángulo y la magnitud de ese ángulo. El ángulo, la magnitud de ese ángulo, que en este caso es 3,61, y, y en este caso el ángulo, la norma y, y la dirección en la que se proyecta respecto a los puntos cardinales. ¿Listo? Entonces que esa no la sé, no la sé qué simplificar, pero es esto, es de esto, de norte, sur, este y oeste, decir en cuál de estas direcciones va o en cuál de estas direcciones combinadas va. Entonces, en este caso se cumple eso. Dan la norma acá, el ángulo y la dirección desde lo cardinal. ¿Listo? Teniendo en cuenta los puntos cardinales. Listo. Ah, listo, profe, listo. Ahora, en el ejemplo 5, pues el ejemplo 5 ya es bastante largo y ya son las 8 y 9 minutos. Siempre es largo y ya no alcanzamos. De todas maneras, ¿tienen alguna duda? Profe, pues yo tengo una duda de los primeros, porque el internet como que se me había puesto lento, entonces casi no lo entendía. Ah, de los primeros ejemplos. Sí, señor. Pues si quiere me devuelvo y miramos a ver Sí, sí. cuáles son las dudas. De todas maneras, ahí es como un recorderis de lo que se había trabajado en la clase pasada. Y que pues ahí de todas maneras está el video por si lo quiere consultar. Aquí lo que se va a hallar es el lado A. El lado A. Y siempre se parte, o siempre se parte de esto, del teorema de Pitágoras. Esto siempre se debe utilizar. Pero esto solamente aplica para cuando tenemos triángulos rectángulos, o sea que el triángulo debe tener un ángulo recto, si no este teorema de Pitágoras no aplica, ya aplica otros teoremas, uno que dice teorema del seno y teorema del coseno, que eso ustedes más adelante lo verán en trigonometría. Entonces, aquí simplemente como lo desconocido es A, pues se despeja A, se pasa el B cuadrado de sumar a restar, que es lo que queda acá. Y acá es simplemente reemplazar. C es 15 metros, se deja todo al cuadrado, tanto la cantidad como la unidad. B es 12, tanto la cantidad como la unidad. Acá 15 al cuadrado es 15 por 15, da 225. Y la unidad metro al cuadrado, metros cuadrados. Acá 12 al cuadrado, 144. Y aquí se hace la resta.
225 menos 144 me da 81. Y aquí para terminar de despejar A, pues se saca raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, porque la radicación es contraria a la potenciación y no sirve para quitar ese exponente que tenemos ahí. Entonces, la raíz de 81 es 9. ¿Por qué? Porque 9 por 9 es 81. Y aquí contamos con la suerte de que nos dio un resultado exacto. Pero les decía a sus compañeros que si el resultado no es exacto, pues hay que colocar como mínimo 2 cifras decimales, porque ustedes en los trabajos de primer trimestre hicieron aproximaciones y muchas veces daba 10,5 y ustedes colocaban 10. Y si estamos hablando de kilómetros, ese 0,5 que yo quito son 500 metros, o sea que no es tan fácil aproximar ahí porque se están hablando de unidades muy grandes. ¿Listo? Entonces por eso en física es necesario utilizar las cifras decimales, más cuando estamos utilizando la calculadora que se pidió desde el comienzo del año. Ahora, ¿aquí tiene alguna pregunta? Sí, profe, ¿me lo puede repetir ese? Qué pena. Bueno, entonces acá nosotros lo que dijimos es, siempre que en todo triángulo la suma de los ángulos internos es 180, o sea, el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo recto, que son 90 grados, me debe dar 180. Pero entonces, como ya conocemos que el ángulo recto es 90 grados, pues nos quedan los otros 90 para repartirlos entre alfa y beta. O sea que en un triángulo rectángulo, eso solamente se cumple en un triángulo rectángulo, los dos ángulos agudos me dan 90 grados. En este caso alfa y beta me dan 90 grados. Entonces acá, como lo desconocido es beta, pues beta se pasa, perdón, lo desconocido es beta sí, entonces alfa se pasa a restar al otro lado de la igualdad, entonces queda 90 menos alfa. Y alfa se reemplaza. Entonces, 90 menos 43 me da 47 y ese es el ángulo beta. Ya avanzamos en un dato más. Nos dan 3 datos y tenemos que hallar 3 más. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hallar el lado B, que es desconocido. Entonces, en el caso del lado B, vamos a hallar el ángulo alfa. Entonces, para el ángulo alfa, el cateto adyacente es B, porque es el que está ahí al lado y además porque es el que hace parte del ángulo alfa. El cateto que hace parte del ángulo agudo del que yo me estoy refiriendo, que en este caso es alfa, ese es el cateto adyacente. Y el otro, el que se opone a la abertura del ángulo, o sea, el que se opone a esta abertura, ese es el cateto opuesto. Entonces, la vez pasada decíamos que los catetos cambian su nombre dependiendo del ángulo agudo del que se esté hablando. Entonces, el lado B es cateto adyacente para alfa, ¿sí? Pero para beta, el cateto adyacente es A. Mientras que ese mismo lado A para alfa es el cateto opuesto. En el caso de B podemos hacer lo mismo, mire, sacamos acá un color diferente. El cateto que se opone a la abertura del ángulo beta, entonces el lado que se opone al ángulo beta o a la abertura del ángulo beta es este cateto, ¿sí? Entonces, para beta, el cateto adyacente es A y el cateto opuesto es B. Pero para alfa, esos catetos cambian su nombre. Para alfa,
B es el cateto adyacente y A es el cateto opuesto. Entonces, por eso yo los marqué con dos colores diferentes, como para diferenciar. Entonces, voy a hallar el lado B, que fue esta primera parte que hice acá. Entonces yo dije, pues voy a usar la función tangente. Entonces, tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero el opuesto de alfa es A, que lo marqué acá. El opuesto de alfa es A. Y el adyacente de alfa es B. Y entonces acá yo pasé este B, el lado B, de dividir a multiplicar. Y quedó aquí B por tangente de alfa. Y luego, como necesito B, pues pasé el tangente de alfa de multiplicar a dividir. Y me queda aquí debajo. A sobre tangente de alfa. Entonces, esta línea acá de fracción indica que lo que está debajo está dividiendo. Y aquí ya es solo calculadora. 6, reemplazar y calculadora. A es 6. A es 6 porque nos lo dieron acá, en el dibujo del comienzo. A es 6. Alfa es 43. Y entonces acá en la calculadora 6 dividido tangente de 43. 6 dividido tangente de 43 y eso me da 6,43. Y ya obtengo el lado B. O sea que ya voy avanzando en 5 datos. Solamente me falta el último, que sería C. Como yo quiero que usar únicamente las razones trigonométricas en este segundo punto, usé la función coseno de beta, pero perfectamente podría haber usado el teorema de Pitágoras, porque como ya tengo A y B, pues con el teorema de Pitágoras puedo hallar C, ¿cierto? Pero como quiero trabajar las razones trigonométricas, entonces usé la función coseno de beta. Entonces, hablando de beta, coseno de beta es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente de beta es A. Y la hipotenusa, pues siempre es C. Esa no cambia porque es una sola hipotenusa. C, hipotenusa C. Entonces aquí, este C dijimos que estaba dividiendo, pasa a multiplicar, queda aquí, y este coseno de beta quedaría multiplicando, pasa a dividir, prácticamente intercambian de posición. Y ya aquí reemplazo A vale 6 y coseno y beta, pongo coseno y beta vale 47 porque ya lo habíamos hallado acá. Aquí lo habíamos hallado. Beta vale 47. Entonces acá 6 dividido coseno de 47 y ya me da 8,79 metros. ¿Listo? Entonces, pues eso sería todo por la clase de hoy. Nos queda ahí un ejemplo pendiente para la próxima clase. De todas maneras, si tienen alguna duda, pueden visitar el canal de la clase en YouTube, que es Erlinton Huertas, para que vean los videos de clases anteriores. Ah, listo, profe, gracias, sí, ya le entendí harto. Sí. Entonces,